Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Víctor José Caballero Carbonell. Soy estudiante de la Maestría en Innovación Educativa de la Universidad Pedagógica Experimental Libertadores y desde el área de Cultura e Innovación vamos a estar hablando de la manifestación cultural bajo la mirada de la multiculturalidad y el proceso educativo. Obviamente definir la cultura es súper difícil porque hay muchos aspectos y el mismo concepto de cultura es supremamente amplio. Sin embargo, algunas concepciones teóricas referentes a la cultura son las siguientes. Por su parte, Brunel define la cultura como un sistema de conocimientos que resulta de la acción mental de todo ser humano, su entorno, la manera en que cada cultura aporta su peculiar forma de entender el mundo y de interpretar la realidad. Greenson, en el año 2008, define la cultura como un concepto que nació para oponerse a la alta cultura. En resumidas cuentas, es como erradicar ese pensamiento de que las personas que tenían acceso al conocimiento eran cultas, entre comillas, y aquellas que no tenían acceso al conocimiento eran incultas. Entonces, es como erradicar y buscar acabar con esa diferenciación de jerarquías. Taylor en el 2008 planteó un concepto de cultura asociado a los conocimientos, tradiciones, costumbres, hábitos que son inherentes a todo ser humano. Y Harris en el año 2011 cita que la cultura en un sentido etnográfico es todo ese complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbre y cualquier capacidad adquirida por cualquier miembro de la sociedad. Sin embargo, cuando hablamos de los aspectos de la relación entre la escuela y la cultura, abarcaríamos tres aspectos importantes: los objetivos que se tienen, el currículo y los métodos. Por un lado, los objetivos tienen el propósito de influenciar los sentimientos y valores de la cultura y cómo la escuela moldea ese sentir. El currículo, que es lo planificado que se pretende dar en el fin primario de la educación, es preparar a los niños y jóvenes para la cultura, para la aceptación también y realización de los propósitos culturales de una sociedad. Y por supuesto los métodos ya sería esa manera en que se toma la cultura y se vuelve un elemento de alguna manera conductor para las prácticas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de que la escuela es una transmisora de cultura, hablamos principalmente de que esta es una agencia educativa que ha sido reconocida oficialmente y legalmente, que forma niños, jóvenes y adultos. Y su origen surgió como la necesidad de formar y transmitir esa cultura. Debe ser regida obviamente por un sujeto competente, en este caso el docente, el maestro, que es una figura que debe tener conocimientos en aspectos culturales, que debe comprender la diferenciación cultural para poder establecer criterios que direccionen de alguna manera la formación integral que pretende hacer. Algunos aspectos de la influencia de la cultura en las prácticas educativas son los siguientes y son muy importantes. Primero, el conocimiento del medio cultural, es decir, cómo la persona tiene conciencia de las diferencias culturales que le rodean en su contexto. El estilo cultural de la escuela. Hay escuelas que están diseñadas y de alguna manera se han preparado para incursionar en aspectos culturales y hacer todo ese proceso de inclusión. El reconocimiento de las diferencias individuales, la motivación para aprender que deben tener los estudiantes, también cómo reciben la cultura, en la cultura el estímulo para aprender y por supuesto el desarrollo de la personalidad, que tiene que ver mucho con las prácticas culturales y la manera como se desenvuelven los individuos dentro de la cultura. Si nosotros queremos hablar de cultura relacionada con la educación, también hay que tomar un aspecto muy importante y es el de la multiculturalidad. Es decir, la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social. Según la sociología y la antropología cultural, esta multiculturalidad es la constatación de que coexisten varias culturas en un mismo espacio y que esto implica necesariamente que exista una influencia o intercambio entre ellas que no puede que no sea predominante, pero que sí exista de alguna manera. Es por ello que la multiculturalidad, perdón, puede verse en la formación de comunidades aisladas como por ejemplo los barrios italianos, los barrios chinos, los barrios palestinos, los asentamientos de barrios venezolanos en Colombia o barrios colombianos en Venezuela, etcétera. Y ese intercambio de respeto y tolerancia se llama multiculturalismo, esa misma aceptación que existe
y confluyen en un espacio geográfico. Ya cuando nosotros hablamos de los modelos de educación multicultural, vamos a trabajar varios aspectos y varios modelos. Sin embargo, cabe resaltar que a pesar de que este es un término que no es muy nuevo, que se viene trabajando hace mucho tiempo, son pocas las instituciones educativas, sobre todo en Sudamérica, que le han venido apostando a este diseño curricular dentro de la educación que le apuesta al proceso de los modelos multiculturales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se diseñan entonces programas que tratan de mejorar la situación de estos colectivos en las escuelas y en algunos casos, pues por supuesto, promueven el respeto hacia los demás, hacia las diferenciaciones culturales, cómo de alguna manera la acogida de esas culturas le permite a cada individuo generar un concepto establecido y cómo puedes comprender la educación desde una perspectiva mucho más abierta a las posibilidades, que mi mundo no es solo el mundo que yo creo que coexiste en mi espacio, en mi contexto, sino que existen otras posibilidades que yo puedo analizar y hacer un proceso de crítica y de ellas puedo aprender muchísimas cosas. Un primer modelo o enfoque es educar para igualar, es decir, la asimilación cultural. Aquí se pretende, en este primer modelo, igualar las oportunidades educativas para alumnos culturalmente diferentes. Y se trabajan varios aspectos, tres fundamentalmente. El primero de ellos es los niños culturalmente son diferentes a la mayoría y experimentarán desventajas de aprendizaje en las escuelas sometidas por los valores dominantes. Por eso es muy importante que erradiquemos este pensamiento y que los docentes seamos capaces de anular esa brecha existente. Lo segundo es que para remediar esta situación se deben crear los programas de educación multicultural y se debe aumentar la compatibilidad entre la escuela y la casa, es decir, cómo la escuela de alguna manera tiene esa relación directa con el hogar. Y lo tercero es que mediante los programas que promueve este enfoque se aumenta el éxito académico de los estudiantes. La educación multicultural, desde una perspectiva obviamente, asume una patología del ambiente familiar, intenta cambiar a los niños y la concepción que ellos tienen de la misma cultura que les rodea. El segundo enfoque es el entendimiento cultural, es decir, el conocimiento de la diferencia. Este enfoque apuesta por una necesaria educación acerca de las diferencias culturales y no de una educación de los llamados culturalmente diferentes. Partiendo de este criterio, se piensa entonces que la escuela debería orientar hacia el enriquecimiento cultural de todos los seres humanos y en especial de sus alumnos. La multiculturalidad sería un contenido curricular dentro de la escuela y todos los alumnos, sean de minoría o de la corriente cultural dominante, necesitan aprender acerca de las diferentes culturas que les rodean, hacia las cuales deben mostrar una mayor sensibilidad, respeto, aceptación. Hay que preparar a los estudiantes para que vivan armoniosamente en una sociedad multiétnica y para ello habrá que abordar en las aulas las diferencias que existen y las similitudes de esos grupos coexistentes. Lo tercero, el tercer enfoque, es el pluralismo cultural. Preservar y extender el pluralismo. En este caso, el enfoque trata de entender la educación multicultural que surge de la no aceptación por parte de las minorías étnicas de todas aquellas prácticas de aculturación y asimilación a las que se encuentran sometidas en el contacto con las culturas mayoritarias. En este sentido, para que pueda crecer el pluralismo cultural, perdón, hay que reunir cuatro condiciones. La primera es la existencia de la diversidad cultural dentro de la sociedad. Y eso es una clara realidad que nos toca asumir todos los días a los docentes porque encontramos chicos con diferentes patrones culturales y concepciones de la realidad muy distintivos. La interacción entre grupos. Los grupos que coexisten obviamente deben compartir aproximadamente las mismas oportunidades políticas, económicas y educativas.
y la sociedad debe valorar la diversidad cultural. El cuarto enfoque es la educación bicultural, la competencia de dos culturas. En esta, la educación bicultural debe conducir en último término a la completa participación de los jóvenes del grupo mayoritario o de los minoritarios en las oportunidades socioeconómicas que ofrece el Estado. Y todo ello sin que los miembros de un grupo minoritario tengan que perder su identidad cultural, su lengua, dotándoles obviamente de un sentido de su identidad, prepararles a la vez para que participen en una sociedad dominante, pero donde pueda generarse esa, ese compartir de influencias culturales que nos pueden dejar muchos aprendizajes. Y el quinto enfoque es la educación como transformación, una concepción de la educación multicultural y la reconstrucción social. Se basa en tres aspectos principales o tres enfoques que se derivan del principal. En primer lugar, basado en las teorías sociológicas, como la teoría del conflicto, la teoría de la resistencia, el comportamiento social debe estar organizado a partir de una base grupal más que individual, y los grupos luchan por el control de los recursos de poder, la riqueza y el prestigio que existe en la sociedad. En segundo lugar, las teorías sobre desarrollo cognitivo. Aquí hablaríamos de dos autores supremamente valiosos para nosotros, que son Piaget y Vygotsky, y la importancia que tienen todos esos planteamientos teóricos que ellos exponen, eh, que involucra la propia existencia del sujeto en construcción con los mismos aspectos culturales. Y en el tercer lugar estarían las teorías de la cultura, en las que se contempla como una adaptación las circunstancias vitales determinantes para cada grupo cultural, la creación de la cultura a partir de la base del día a día, de cómo se desarrollan los seres humanos dentro de este sistema complejo, similar al que sigue la construcción individual del conocimiento, y cómo la influencia de diferentes culturas puede llegar a nutrir esa misma construcción de nuevos conocimientos. Algunas conclusiones que sacamos a partir de esta temática y de lo expuesto anteriormente son las siguientes: que toda cultura representa un conjunto de valores únicos mediante el cual cada pueblo puede manifestar su presencia en el mundo. Lo segundo es que la afirmación de la identidad cultural contribuye a la liberación de los pueblos, y toda la forma de dominación niega esta identidad. Lo tercero es que la identidad cultural de un pueblo se enriquece en el contacto con otros pueblos, y que la cultura es el diálogo, la relación y el intercambio de ideas y, por supuesto, de experiencia. Cuarto, que la identidad cultural y la diversidad cultural son inseparables. Lo quinto, que la comunidad internacional considera que es deber defender y preservar la identidad cultural de cada pueblo, y qué mejor forma de hacerlo que a través de la educación, que es uno de los entes, digamos, reglamentados más importantes, y que de alguna manera la mayor parte de las personas en el mundo pasan por un centro educativo. Entonces van a tener acceso a ella, y qué mejor forma de fomentarlo a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo sexto es que las políticas culturales han de proteger la identidad y el patrimonio cultural de cada pueblo, y deben fomentar el respeto por las minorías culturales. Y finalmente, es preciso reconocer el derecho de cada pueblo a preservar y afirmar su propia identidad cultural. No podemos oponernos al proceso de cómo las culturas se desarrollan, sean aisladas o cercanas. Todo lo contrario, tenemos que ser capaces de, de alguna manera, de incluir todos esos aspectos culturales que pueden llegar a nutrir nuestro conocimiento de las mismas. Así que, bueno, muchísimas gracias por su atención, y nos vemos en una próxima ocasión.